Buenas tardes de nuevo. Me parece que seguimos siendo los mismos de antes, pero por si acaso ha acudido alguna persona. Juan Carlos, bienvenido. Es el presidente de la sección, que no llegó a la primera parte. A ver, hemos tenido una primera parte, como habéis visto, de una dinámica, de unos círculos de debate. Han sido dos, pero muy bien aprovechados, donde se han debatido unos dilemas o situaciones un poquito ambiguas o complicadas, dilemas o problemas. No sé si tenemos por ahí a Prizmik o se nos ha ido ya. Muy bien. Y ahora, después de estirar un poquito las piernas, vamos a empezar con la segunda parte, que esta vez en la trubada hemos hecho un formato distinto. De vez en cuando vamos probando, ¿no?, para no aburrir. Unas veces son grupos de supervisión, otras veces desenvolupan competencias, otras veces psicología coaching en directo, otras veces conferencias, y esta vez hemos partido de esa dinámica, de esos círculos de debate, y entramos ahora en lo que, bueno, hemos llamado un diálogo de expertos. Sobre el tema de ética y de ontología, que como os decía antes parece que era un tema de inquietud o de interés en algunos de los colegiados, la mayoría, lógicamente, miembros de la sección de psicología coaching, que claro es el ámbito, o sea, vela precisamente por ese ámbito profesional, el de los psicólogos coaches. Entonces ahora, con este diálogo de expertos, lo que pretendemos es que mediante unas preguntas un poquito dirigidas en un primer momento, que iré yo haciendo a cada uno de ellos, pues ir abundando, más que en buscar respuestas o tener unas conclusiones, que creo que eso es difícil, como había apuntado ya Teresa en la primera parte, abundar un poquito en la reflexión, en las distintas miradas, en descubrir miradas diferentes sobre cómo gestionar eso, cómo lo haría uno, cómo lo haría otro. O sea, creo que esa es la parte que puede resultar más interesante. Y lógicamente, como ellos han tenido la paciencia de estar también en la primera parte, podamos explotar cosas que han salido en esa primera parte, en la dinámica. Contamos con 3 expertos de perfiles distintos, pero con una cosa en común, que es su elevada competencia profesional. O sea, es así. Entonces, aunque su currículum está en el díptico, yo voy a recordar un poquito el de cada uno, así brevemente. Aquí a mi izquierda, en primer lugar, tenemos a Evaristo Aguado, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Comenzó su carrera profesional en Puleva, dentro de la Secretaría General y los Servicios Jurídicos Laborales. Ejerció la Secretaría General de Germano Farmacéutica del Mediterráneo y pasó a formar parte del grupo Akbar, como director corporativo de recursos humanos en el sector de agua y como director corporativo de selección, formación y desarrollo, llegando a crear la Akbar Corporate University. Ha sido profesor de ética de los negocios de la Universidad de Murcia y ha participado en numerosos congresos y jornadas sobre desarrollo de personas y organización. Es especialista en coaching con un posgrado por la UB y está acreditado por AECOP, que es la Asociación Española de Coaching Ejecutivo. Desde el 2010 se ha incorporado a la Universidad Internacional de Cataluña, la UIC, como director de formación, desarrollo, asesoramiento y coaching, coordinando el posgrado de coaching personal y ejecutivo. Ahora me voy al otro extremo, a mi colega Mila Ark. Esta sí es psicóloga. No sé si muy paradigmática, pero sí, de la casa. Como os he dicho antes, es la presidenta de la Comisión Deontológica del COP. Además, es vocal de reconocido prestigio de la Junta Directiva de la División de Psicología Jurídica. Eso es una estructura dentro del Consejo General de la Psicología de España. Y sobre todo, claro, es doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona, profesora asociada del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UB. Es una acreditada experta en psicología forense desde el 96 y más allá de las fronteras de Cataluña. Su ejercicio profesional va más allá. También es mediadora familiar, habilitada desde el 2000, y con eso más o menos
Luego, si quieres, nos cuentas algo más. Y terminamos con Víctor Querol, que igual algunos ya lo conocéis porque ha sido un colaborador habitual. Últimamente nos tenía un poco olvidados, pero bueno, de vez en cuando aparece por la sección. Entonces, además de ingeniero eléctrico, es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su carrera profesional en el sector eléctrico. Como veréis, aquí tenemos el agua, ahí tenemos la electricidad, donde asumió responsabilidades como subdirector corporativo de desarrollo y gestión del cambio en el grupo Endesa. Fue socio fundador de AECOP, recuerdo, Asociación Española de Coaching Ejecutivo, y además es de los primeros psicólogos coaches acreditados por el COP Cataluña. Ha participado en procesos de desarrollo mediante coaching para la dirección de empresas como, por ejemplo, Telefónica, Sony, Grupo Hydro, etc. Bueno, pues he hecho esta presentación, como veréis. Hola, Elvira. Pasa, pasa, que estamos en casa. Sí. Puedes ponerte por aquí delante si quieres. ¿Lo verás mejor? Ya somos un poquito más. Bueno, pues decía que hechas las presentaciones, que acabo de hablar de los 3 expertos, aunque todos tenéis el díptico ahí, lo podéis leer. Yo voy a empezar a lanzar alguna pregunta a cada uno de ellos, con cierto orden. Esto no quita que igual alguno pueda completar lo que otro dice. Y al final de eso tendremos como una media horita de debate entre nosotros. Insisto que sería interesante, pues bueno, que pudiéramos ir haciendo asociaciones con lo que ha ido saliendo en la primera parte. Entonces, a ver, ¿por dónde? Espera, que cuando bajo yo el micro. Empezamos por ti, Evaristo. Va. Vamos allá. Hombre, María, siéntate. Aquí delante lo oirás mejor. A ver, ¿cuál sería la raíz o el motivo de la ética profesional en la sociedad? Es decir, ¿existen unos principios éticos y deontológicos comunes, por ejemplo, que inspiran a todas las profesiones? No sé si quieres irlo desgranando. ¿No se oye bien, Sonia? ¿Se oye bien? ¿El tuyo no? Compruébalo, por favor, la petaca, no sé cómo. ¿Ahora? Vamos a ver cómo lo podemos desgranar, ¿no? En primer lugar, la verdad es que me encuentro como un poco raro rodeado de psicólogos y yo hablando para psicólogos, que son los que de verdad una oportunidad pueden hablar de este tema, porque una oportunidad. Un abogado economista hablando de temas de ética, no sé si tiene mucho sentido o no. Pero la verdad es que el tema de la ética, primero de la ética en los negocios y posteriormente de la ética en el coaching, pues ha sido un tema que me preocupó desde muy jovencito, cosa que no hace tanto tiempo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque para mí ha sido muy importante siempre, a la hora de hablar de ética, qué entendemos por ética o qué no es ética. Porque en muchas ocasiones, cuando estamos hablando de ética, y aquí tenemos una experta en ética y en deontología, resulta que estamos hablando de cosas que no tienen que ver nada con la ética. Me acuerdo en un colegio de abogados al que pertenecí, que cuando se hizo el código deontológico, ponían el código deontológico que tendríamos que usar corbata negra en las vistas orales, ¿no? Cuando íbamos a los juicios. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver la ética con que yo me ponga una corbata negra de luto para asistir a los juicios, ¿no? Por lo tanto, claro que está metida en la raíz de la historia de la sociedad la ética, pero entendiendo de verdad qué es ética. Yo a los alumnos del MBA, cuando les hablaba de ética, siempre decía una frase de la ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Y es que a todo el mundo le interesa saber qué es la salud, pero mucho más le interesa saber qué es estar sano. Y a todo el mundo le interesa saber qué es la bondad, pero lo que de verdad le interesa es
ser buenos. Y ahí es donde entra en juego la ética. Cuando al hombre de verdad le interesa ser bueno. ¿Puede existir el Homo sapiens sin ética? Yo creo que no es posible. Que una vez que el homínido pasa a ser Homo sapiens, inmediatamente, desde ese mismo momento, pasa a ser también homo ético. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en las agitadas aguas de la vida, él puede realizar el bien o puede realizar cosas que no están tan bien. El hombre inteligente puede utilizar, ese hombre primero homínido sapiens, puede utilizar la rama de un árbol para hacer una flecha, para matar un animal y cazarlo y poder comer la familia, y está realizando una obra buena. O puede hacer con esa misma flecha en matar a otro compañero de la cueva y está haciendo una obra mala. El hombre inteligente, el Homo sapiens, puede utilizar esa inteligencia para hacer cosas tan interesantes como es crear una orquesta de cámara. Pero también puede hacer cosas con su inteligencia para crear una cámara de gas y gasear a la gente. Luego uno se da cuenta que todos necesitamos en la vida, y desde el principio, una brújula y un mapa. Y esa brújula y ese mapa es lo que en mi opinión, no es una verdad cerrada, ¿no? En mi opinión, es donde entra la ética. Por eso, desde el principio, el hombre necesita la ética. Luego podremos ver si la ética son un conjunto de normas obligatorias o no son un conjunto de normas obligatorias, o cuáles son esas normas, o si eso ya se traduce en un código deontológico o no se traduce en un código deontológico. Pero la realidad es que yo creo que el Homo sapiens es homo ético y que necesita desde ese primer momento ese conjunto de normas que en el fondo es hacer un esfuerzo inteligente para conseguir un equilibrio personal y social. Es una primera idea que se me ocurre. Luego está muy metido en la raíz del hombre. Como veis, no es una respuesta de coach, sino que es una respuesta de homo ético. Luego, si queréis podemos pasar a otro o puedo continuar. Distinto es decir ya cómo la ética ha tenido un sentido práctico a mitad del siglo XX en el terreno profesional. Esto es una cosa completamente distinta, ¿no? Hemos hablado de la raíz, pero también hay que aclarar que la ética, tal como se entiende hoy día como la ética profesional, aparece a mitad del siglo XX con una influencia muy grande de la filosofía anglosajona, ¿no? Que se va a preguntar por el significado ya de lo que es correcto, de lo que no es correcto, etcétera. En los años 70 del siglo pasado es cuando tiene el auge la bioética y empieza la ética a estudiarse en todas las profesiones, pero verdaderamente su raíz es mucho más profunda, aunque hacia la mitad del siglo XX es cuando empiezan a adquirir auge la ética profesional y los códigos éticos o los códigos deontológicos. Por seguir un... Se oye, sí. Por seguir un poquito y cerrar, ¿y existirían los mismos principios éticos y deontológicos? O sea, ¿hay unos comunes que inspiran a todas las profesiones en general? Sí, claro que sí, claro. Tal como he querido explicar lo de la raíz, existen unos principios éticos generales que sirven para cualquier tipo de profesión. Luego, en la profesión de psicólogo coach, pues existen todos esos dilemas que nos hemos ido planteando en los casos prácticos que habéis visto esta tarde, y existirán
pues una serie de cuestiones que se van planteando acerca de la libertad, de la responsabilidad, de la confidencialidad, etcétera, ¿no? Pero unos principios comunes para todos existen. Siempre. Como ese principio general antiguo que se decía siempre, haz el bien y evita el mal, ¿no? Pues es una cosa tan general que sirve para cualquiera. Luego hay que interpretarlo y saber que en cada momento, en cada época de la historia, en cada cultura, qué es, ¿no? Pero un principio general existe. Porque, Mila, tú, ya sé que las teorías a ti no te gustan mucho, pero Nada, no me gusta nada. todo esto de la ética y la deontología, ¿nos puedes dar así como dos palabritas, dos pinceladas de qué diferencia hay entre una cosa y otra? Evaristo, yo creo que ya he explicado bastante del trasfondo de la ética. Yo estaba pensando todo el tiempo cuando estaba escuchando los círculos, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el portavoz ya no está, al que se lo escuché decir, sí, ¿no? Que hablaba de los valores, del trabajo personal, ¿no? ¿Habéis alguno del grupo este, no? Claro, eso tendría que ver mucho más con la ética, ¿no? En general, con lo que cada uno debía efectivamente trabajar, y como decía Evaristo, claro, en cada momento de la historia habría que ver cómo se ha interpretado, de la cultura, cómo se ha interpretado eso, y también en cada momento vital cómo se ha interpretado eso, ¿no? Eso es deontología, ¿no? La deontología es, decía Carmen, que no me gustan mucho las teorías, no me gusta más la aplicabilidad. Cuando decimos en general, vamos a una charla de deontología, a la gente le suena aburrido, y no es aburrido en absoluto, pero si no se ve la aplicabilidad, pues no tiene mucho sentido. Aquí estoy en clara desventaja, porque yo de coach no sé absolutamente nada, ¿vale? Y la buena noticia que os tengo que dar es que el colegio no recibe en absoluto ninguna queja respecto a un coach. Esto no ha pasado, ¿vale? O sois todos muy éticos y muy deontológicos, o estáis muy bien. El caso es que no ha llegado ni una sola queja, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí estoy en un papel fantástico, ¿eh? Porque nadie me va a preguntar sobre las quejas al respecto, ¿no? ¿Pueden llegar? Pues pueden llegar, porque habéis planteado, a mí me ha sido muy interesante escucharos el debate, ¿no? Creo que estáis salvaguardados con algunas de las cosas que habéis dicho, ¿no? Por ejemplo, parecía que quedaba muy claro el tema de la supervisión, que nos pasamos repitiéndolo la vida entera, ¿no? A los colegiados que sí que están en más riesgo de recibir denuncias, sobre todo los de ámbito jurídico y ámbito clínico, ¿no? Que es obligación deontológica mantener actualizados los conocimientos, que es obligación deontológica, y no hay, quizás no está tan asumida la idea como la he visto yo aquí esta tarde, ¿no? Respecto a la diferencia con la deontología que decía Carmen, pues es muy clara, ¿no? La deontología es la norma referida, o sea, el comportamiento adecuado o correcto en el marco de la profesión de la que estamos hablando. Claro, yo os puedo hablar del marco general del psicólogo, porque no hay una especificidad para el coach, ni tampoco para el clínico, ni para nadie. Es decir, nuestro código no está diferenciado, es un código generalista, que luego habría que interpretar en cada situación concreta. Luego podemos puntualizar más que otras cosas. He pensado en relación a lo que recibe la deontológica. Con respecto a lo que decía Evaristo, hace el bien y evita el mal, ¿no? En todas las profesiones hay unos elementos, el código deontológico y tal, que te puede ayudar a saber qué es lo que es bien y lo que es mal, más o menos por ahí. Pero hay un factor que no es de conocimiento y que es de voluntad, que me parece sustancial. Se puede sacar de la termodinámica y de la religión, se puede sacar de cualquier sitio, y es el calor no es lo contrario del frío. El frío es lo que ocurre cuando no hay calor. Por tanto, el bien, las cosas bien hechas, no es lo contrario del mal, las cosas mal hechas. El mal es lo que ocurre cuando no lo quieres hacer bien. Y eso nos sitúa en una posición que requiere que el hacer el bien, en el sentido deontológico de nuestro tratamiento a la gente o lo que sea, requiere de un esfuerzo continuado. Porque en cuanto deja de haber ese esfuerzo, esa aportación de energía, aparece el frío, aparece el mal. Es decir, bueno, esto lo podemos ver en casa. Si no trabajas para ordenar
la casa, aparece el desorden. No hace falta que seas desordenado, tienes que trabajar para ordenar. Y ese esfuerzo para ordenar es lo que da el sentido a todo el asunto deontológico. Es decir, el esfuerzo continuado para que las cosas avancen en el buen sentido, porque en cuanto dejas de trabajar para el buen sentido, aparece el mal. Y el mal, el frío, el desorden, el Barça que pierde, en fin. Todo. Nada, es simplemente ese apunte sobre el tema de la ética en nuestra relación con los coaches, ¿no? Yo quería preguntar a Mila, aunque ha dicho, y yo ya sé que a la comisión deontológica no llegan casos de psicólogos coaches, por tanto nos debe algo, que están un poco saturados de otros, nosotros no les damos trabajo, pero sí, claro, tenemos que sacar aquí algún beneficio. Pero ¿tú recuerdas algún caso de los que a ti te hayan pasado por la comisión deontológica que puedan inspirarnos para tenerlos en cuenta nosotros en el ejercicio profesional como psicólogos coaches? O sea, tú has visto aquí que se ha debatido sobre dos situaciones. Uno era, me parece, ¿cuál era lo de ideología? Exacto. ¿A ti algo te recuerda algún caso, da lo mismo del ámbito que sea, pero que haya entrado en la deontológica, que por ejemplo sea aplicable o que digas tú, hombre, pues esto os puede servir de referencia a los psicólogos coaches? Más que aplicable, que antes he dicho, luego Sí. ya podemos matizar algún ejemplo que yo he pensado cuando hablabais. No me habéis dado mucho trabajo porque lo teníais muy claro. Y tenéis alguna otra salvaguarda, he nombrado la de la supervisión, pero también habéis insistido mucho en la idea de contrato, que eso para mí es muy nuevo porque no domino el coach, ¿no? Y me pareció que los teníais todo muy claro. Eso desde luego va a ayudar, porque eso sería pues como clarificar, ¿no?, las reglas del juego en el ámbito clínico, en el ámbito forense, en otros ámbitos, ¿no? El hecho de que exista ese contrato posiblemente es una salvaguarda tanto del usuario como del coach, ¿no? El tema que podría ser más similar sería el tema de la confusión de rol, que también lo teníais, uno de los círculos. Concretamente del coach no ha venido ninguna queja, pero sí han venido quejas de colegiados que duplican, triplican o quintuplican su rol. Es decir, os pongo un ejemplo, pues un sujeto que había emitido diversos informes y uno de ellos se titulaba informe psicológico, el otro se titulaba informe pericial psicológico, el otro se titulaba informe de mediación, el otro era informe de coach, ¿no? Entonces él decía que había hecho todas esas funciones en el mismo caso, lo cual es obviamente incorrecto, ¿de acuerdo? Porque existe un artículo en el Código Deontológico que está vulnerando y porque además las normas de confidencialidad son diferentes para cada uno de esos roles y porque bueno, es imposible, ¿no? Aquí no me ha dado la sensación de que hubieran grandes dificultades con ese dilema. Igual los que seguís aquí del círculo podéis plantear cómo lo resolveríais, ¿no? Sí me ha llamado la atención que decíais que era más fácil usar, ¿cómo era? En terapia ponerse el barret de coach que a la inversa. Esto no lo he tenido yo tan claro. He pensado, como venga el usuario diciendo yo que sé qué, no lo he tenido tan claro, pero tampoco sé pensar cómo sería esa queja. Igual lo podéis pensar más vosotros, ¿no? Claro, pensar que yo, de ese ámbito que no es el mío, lo único que veo es la queja, con lo cual hasta que no llega no me puedo imaginar en qué situación, pero a vosotros os parecía más fácil. No sé muy bien cuál es la diferenciación, igual si lo hablamos más puedo pensar la aplicación práctica. Y la realidad es que no se me ocurre mucho más. Yo creo que vosotros no emitís informes, ¿no? Que es el mayor problema. ¿Se emiten informes? Sí. Personales, sí. Sobre todo en el live, ¿no? El coach live. ¿Se emiten informes personales? Más que nada son como dar alguna pequeña de lo que ha pasado en el proceso, ¿no? Entonces, y a veces se recogen pues aquellos contextos. ¿No hay más micros? Pues no se la oye. Tenemos un problema de micros, pero nada, está resuelto.
Desde mi perspectiva, o sea, simplemente no quiero generalizar lo que pasa en todo el mundo del coach, pero sí que es una práctica usual, sobre todo en temas de empresa, que tengas que emitir, pues, más que un informe, yo le diría, bueno, sí, un informe donde vas a detallar algunas cuestiones que has pactado y algunas cuestiones con las que te has comprometido, ¿no? Y algunos resultados que te van a pedir, ¿no? O sea, un poco... y luego en el life coaching, yo lo he utilizado menos, pero quizás aquí hay personas más especializadas, que sí que es verdad que muchas veces el cliente cuando tiene que conseguir su objetivo, pues bueno, le vas a tener que clarificar un poquitín en qué fase está y a qué se compromete. Entonces ahí sí que hay quizás un pequeño informe de situación o cosas así, ¿no? Lo que sí que yo estoy viendo es que quizás no hay, como se da quizás en terapia, ¿no? Pues que hay un diagnóstico, que eso se puede llevar a un juez, que se puede llevar, que puede servir para otras cosas, ¿no? O sea, quizás aquí no vamos hasta ese extremo. Pienso yo, no sé, aquí hay personas que seguramente, ¿no, Juan Carlos, puedan añadir otros compañeros. Lo decía porque el tema de los informes obviamente es el que más problemas da, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la base sustentadora de la queja. Es decir, si viene un usuario y dice, pues este psicólogo me ha saludado y me ha mirado mal, y el psicólogo contesta, oiga, que no, que yo le mire bien, pues ya me explicarás, ¿no? A ver, ¿qué hacemos nosotros, no? Pero si llegan esos informes, bueno, la era de la tecnología es terrible, llegan emails, WhatsApps volcados, grabaciones, todo lo que os podáis imaginar y más. Claro, ahí ya pueden haber problemas. Claro, ahora, por ejemplo, estabas diciendo, no, eso no va a llegar nunca a un juzgado, o sea, o los otros pueden llegar fácilmente a un juzgado, ¿no? Tampoco deberían si no son periciales, pero llegan. Yo tengo mis dudas de si no puede aparecer en algún momento en el juzgado el informe del coach o el email que le envió, porque el abogado pueda pensar, ¿no? El que se refería antes a un código de abogados, pueda pensar que le va estupendo, que le hayas dicho en aquel correo electrónico, venga, que eres capaz de conseguirlo todo y esto también, ¿sabes? Yo qué sé. Con lo cual, en el momento que eso pase, que es posible que pase en algún momento, tendremos un nuevo problema en el que hoy no hemos pensado, pero que puede aparecer, ¿no? Puede aparecer. Es más difícil que en otros ámbitos, pero bueno, se me ocurre que podría aparecer. Yo no sé pensar más respecto a los casos que realmente está tratando la comisión, que están muy alejados afortunadamente, mejor. de este ámbito. Pues nada, seguimos avanzando. Entrando ya en psicología coaching, Víctor, ¿qué aspectos diferenciales crees que existen en la aplicación de la ética y deontología de la psicología coaching, pero centrándonos en entornos organizativos? ¿Qué le diferencia de la psicología coaching, yo que sé, aplicado en deporte o en life o en los entornos organizativos? Precisamente que es un entorno organizativo, ¿no? Y que el cliente es el coachee, pero también es la organización. Entonces dice, se hace un contrato triangular. Bueno, de la práctica a la teoría hay un paso, ¿no? Los contratos triangulares siempre generan problemas de confusión de roles, pero no confusión de roles por parte del coachee o del coach, sino confusión de roles por parte de la demanda de la organización, que además es la que paga, ¿no? Entonces, seamos claros que no es tan sencillo clarificar un contrato de forma que finalmente no te exijan un informe, aunque no sea de potencial, de capacidad de desarrollo, de potencial de desarrollo, de dificultades, y en algunos casos graves, pero que a mí se me han dado menos, de estabilidad psicológica del individuo. Porque las razones por las cuales la empresa contrata a un coach, en el mejor de los casos, es para el desarrollo de la persona y su capacidad de crecimiento de acuerdo con los parámetros de la organización, no en abstracto, sino de acuerdo con las necesidades de la organización. Pero muchas veces hay una utilización no del todo, digamos, genuina, y entramos en el camino de la perversión y la utilización del coaching como elemento paradisciplinario o como elemento de
toma de poder por parte de algunas estructuras con respecto a los posibles coaches. Entonces, ahí hay un problema gordo, ¿no? Ese es un problema gordo. No es un tema que se puede resolver por escrito, digamos, en un contrato escrito, porque nunca aparece en el primer estadio del proceso, sino que va apareciendo conforme vas entrando en el proceso. Ahí es donde entra lo del esfuerzo por ser, ¿no?, ético como un elemento fundamental para poder luego a partir de ahí intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Pero también entran las necesidades del coach y su perspectiva de desarrollo también profesional y su estar pillado por un universo, digamos, económico y de prestigio, y bueno, todo el tema este. Entonces, yo la única aportación que quería hacer en este debate es esa, ¿no? Es que hay una voluntad de hacer las cosas bien, que se tiene que ir adaptando a las circunstancias de la mejor manera posible y ir sorteando. Yo soy muy aficionado a la navegación a vela y diría que cuando sales al mar tienes que estar dispuesto a aceptar lo que te venga. Y estar preparado para aceptarlo es la forma de poderlo solucionar. Si lo que pretendes es que haya buen tiempo, no saldrías nunca. Entonces, la cosa del coach tiene de maravilla que es absolutamente compleja y absolutamente derivada de elementos que tú no controlas del todo. Y por tanto, la actitud de intentar controlarlos es lo que le da belleza a esta profesión. Intentar controlarlos de la mejor manera posible, no de una forma rígida y estática, ¿no? Porque tampoco va a poder ser, ¿no? Estaba sintiendo así. Sí, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con Víctor en esto, que además es mi maestro, parte de mis maestros. No puedo llevarle la contraria, así que... El currículum no lo ponía, ¿eh? Bien, pues sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Y en esto sí tengo bastante experiencia, puesto que he tenido durante 18 años haciendo coaching a todos los directivos de una multinacional con 33.000 trabajadores, ¿no? Por esto me lo he encontrado con mucha frecuencia y más siendo al mismo tiempo director de desarrollo y de recursos humanos de la compañía, ¿no? Y yo diría que el contrato es importante, efectivamente es interesante. Que el acuerdo entre las tres partes es interesante, el triángulo este del que habla Víctor, ¿no? Que es en este caso mío era el CEO, o puede ser el director general, o el presidente de la compañía, o quien sea, el directivo, en este caso mío, y el coach, ¿no? Y el coach, el coachee y el CEO que contrata, ¿no? Pero que por mucho cuidado que se quiera tener en el contrato y por muchos detallitos que quieras poner y por muchas cláusulas de la confidencialidad y por muchas cosas que quieras hacer, la ética va muy por encima de eso, en mi opinión. La ética va, como muy bien decía Víctor, con otras palabras, pero es lo mismo, en tener sensibilidad para detectar los dilemas y los problemas éticos que te vas encontrando a lo largo del proceso. El proceso no es una cosa muerta, el proceso de coaching es una cosa muy viva, que tú no has podido prever, en mi opinión, desde el principio cuando estás haciendo el acuerdo triangular, porque es un proceso vivo. Ahora sí tienes que tener, la persona ética sí tiene que tener esa sensibilidad para detectar esos temas éticos que se van produciendo a lo largo del proceso y tener también la capacidad para encontrar soluciones a esos problemas éticos. Pongo un ejemplo. Yo coaching life, pues no sé hacer mucho que digamos, ¿no? Sé además coaching executive, ¿no? Ejecutivo, ¿no? De empresa, ¿no? Y a lo mejor, después de haber llegado a un acuerdo con el CEO, el directivo correspondiente y yo, cuáles van a ser los objetivos a alcanzar, etcétera, pues estás haciendo un proceso de coaching y en medio de ese proceso de coaching, sin venir a pelo, te salta el coachee. Bueno, yo es que tengo un problemón impresionante ahora mismo porque estoy en un proceso de separación matrimonial, vamos a
Es decir, un ejemplo de separación matrimonial, me encuentro con unas dificultades enormes y por eso no estoy rindiendo lo que tengo que rendir ahora como director comercial. Entonces uno tiene que tener la sensibilidad suficiente, la sensibilidad ética para decir, acabo de detectar un problema ético, esto no puede ser contado en un informe ni de palabra ni por escrito al otro ángulo del triángulo. Y eso es tener sensibilidad. El que no tiene sensibilidad ética está diciendo, bueno, da exactamente todo igual, porque como este es el que me paga y el que me ha contratado, pues yo le voy a decir, ¿qué más? Claro que le tengo que decir que es que este se encuentra un obstáculo para cumplir su objetivo y ese obstáculo es que está ahora mismo en un proceso de tal y que tiene unas dificultades enormes y no rinde como tiene que rendir. Bueno, hay que tener sensibilidad para detectar esos problemas éticos y capacidad para encontrar la solución y decir, vamos a ver, vamos a separar unos campos de otros. Efectivamente, yo he sido contratado para que este hombre trabaje y se desarrolle en estos objetivos. Estos temas personales, íntimos, life, que han salido, que no estaban previstos, no forman parte de este acuerdo. Por lo tanto, yo tengo que guardar la confidencialidad absoluta sobre ese tema. Eso es tener sensibilidad ética, capacidad para resolver el problema ético en el que nos vamos encontrando, aunque en el contrato hayamos puesto una cosa u otra. Y yo creo que ese tema es importante. Y muchos de los temas éticos que van saliendo están muy por encima de lo que se ha pactado en el contrato. ¿Querías comentar algo, Mira? Cuando ha salido el tema de confidencialidad. Sí, estaba pensando que es de los dilemas que no escogieron los círculos y Sí. que se ha dado un poco, a mí me ha dado la sensación que la daban un poco como menos problemático, ¿no? Creo que han dicho eso. Pero claro, no sé si es así o no, porque realmente lo que estaba diciendo Baristo es fuente de muchísimos problemas, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite, ¿no?, de la confidencialidad? Ahí me ha dado la sensación de que no lo escogíais porque os parecía más fácil. Claro, si no existe dilema, no puedo aportar gran cosa, independientemente de que ya lo ha hecho notar él, ¿no? No sé, ¿creéis que no hay ningún problema en relación a la confidencialidad? Me interesa mucho el tema. Yo lo hubiese votado, pero no fue el mayoritario. No es tan fácil. Bueno, si el acuerdo está bien hecho, no tiene que ser importante. Yo considero que sí, que lo es y mucho. ¿Te has encontrado? Coge el micro porque si no, no te oyen. ¿Te has encontrado alguna dificultad concreta o piensas en alguna situación concreta en que pueda ser más problemático en general el tema de confidencialidad? Ahora me cuesta pensar en un momento concreto. Seguramente cuando pase el micro a alguien me vendrá a la cabeza. No especialmente, pero para mí no es fácil. Me planteaba ejemplos, que por ejemplo han comentado justamente el ejemplo que ponía de hacer una evaluación de potencial o algo así. A mí nunca no me ha pasado esto, yo lo encuentro un poco fuera de lugar, ¿no? Realmente no me ha pasado. Pero Sonaba en pequeños poco ético detalles, cuando lo ha dicho. en pequeños detalles, ¿no? Yo hago coaching a hijas de amigas mías, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. Lógicamente, ¿Podéis hacer coaching a la hija? digo amiga, es una conocida. Entonces te ves, no dices nada y lo dejas clarísimo, ¿no? Pero para mí no es fácil. Yo creo que en general no es fácil, pero no te puedo comentar. Es que no conozco, ya lo he dicho, suficientemente vuestro proceso, ¿no? O sea, el proceso que estáis siguiendo, pero se me ocurren, igual que él explicaba este ejemplo respecto a la empresa, que es clarísimo, ¿no? Y en el Coaching Life os pueden plantear situaciones, porque no es tan fácil, para nosotros a lo mejor está muy fácil esto del sombrero de coach, el sombrero psicólogo, ¿no? Pero para la gente no lo es tanto. Y esta hija de tu amiga, por ejemplo, por decirte algo, que sabe que es psicóloga, imagínate que en un momento dado te plantea, pues, yo qué sé, que está embarazada del novio, que no se lo digas a sus padres. Y ahí tienes eso. Cuando antes decía Carmen, ahí iría diciendo remember, con un coach no nos ha pasado, pero con una psicóloga de un colegio sí. Claro. Que además está contratada por el colegio, que no es su rol.
y dices, ¿y ahora qué, no? Ya no como queja, también como consulta, ¿no? Claro, ya te lo ha transmitido y tú deberás someterte al código deontológico de los psicólogos. Y si esta señora te denuncia, tendrás varios problemas, porque tendrás la vulneración de la confidencialidad de la menor, que a lo mejor es una menor madura y ya tiene sus propios derechos. El no haber informado adecuadamente a la señora y el estar atendiendo a una persona como psicóloga que no debería. Es decir, se crearía una situación complicada. Claro, como coach, por eso he dicho podéis, porque claro, a lo mejor, como yo no tengo muy claro qué es lo que hacéis, a lo mejor sí, pero no os libera de posibles situaciones que puedan darse, porque la realidad es mucho más rica, ¿no?, de lo que podemos pensar, ¿no? Se me ha ocurrido esa, que vaya. Bueno, se te pueden seguir ocurriendo más cosas, Sí, pero... últimamente tenemos varios amoríos también. Es decir, claro. El coach está libre de enamorarse del usuario o del directivo. No lo sé, ¿no? ¿Y eso sería denunciado como psicólogo o como coach? Es complicado. Claro, no es tan fácil, ¿eh? Mucho conflicto de intereses. Pero te interrumpa un momento, una cosa. No, vamos, en el caso de enamorarse de mí no es muy fácil, ¿no? Con la calva y todo esto, pero bueno. Sí, en este tema, este último tema que acabas de sacar, la confidencialidad es un tema fundamental e importantísimo, ¿no? Pero yo creo que en esto, si de verdad queremos vivir la ética profesional, hay que ser muy serio. Y si uno se tiene que ganar la vida, por supuesto, ¿no? Y no va a ir perdiendo clientes así porque sí, pero hay que tener claro que en muchos casos, a lo mejor ya desde el punto de vista ético, es que no puedo tener un determinado cliente. No me refiero a tu caso, porque ya te digo que yo de coaching live, es que no, eso te pasa a ti en general con el coaching, pues yo coaching live no, porque me dedico a directivos de siempre, de toda la vida, y no sabría hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor uno tiene que pensarse antes de coger el cliente, hombre, si está muy necesitado, pues no, pero tiene que pensarse, pero este puede ser mi cliente. Ese es un punto que dejo ahí que es interesante, ¿no? Y el otro punto es que en mi caso no se produce la dualidad de psicólogo, y entonces es muy interesante, porque a mí cuando sale un tema psicológico, yo lo que hago es abstenerme y decirle, oye, vete a un psicólogo. Yo lo tengo clarísimo. Claro. Nosotros, bueno, tú eres psicólogo incluso, pero claro, en el proceso de coaching no puedes hacerlo. Pero yo efectivamente es lo que hago, yo lo tengo clarísimo. Yo sé utilizar las herramientas, las habilidades, los fundamentos del coaching, etcétera. Lo tengo clarísimo, pero yo cuando me sale un tema psicológico o psiquiátrico o de otro tipo, humano, pues yo lo mando al especialista correspondiente. Yo no sigo adelante. ¿Que ya no puedo cobrar ni una sesión más? Pues no cobro ni una sesión más. Pero oye, tenemos que ser honrados. Y decirle, oye, es que hay un montón de psicólogos por ahí que te pueden ayudar un montón. Y yo a partir de este momento, pues creo que no te puedo ayudar. Creo que vosotros sois los que podéis hacerlo bien. Pero hay temas en el mundo de la organización que son mucho más, decías que fíjate, pedir una cuestión de potencial. Pues sí, es bastante común. Normal. Quiere decir que te has de enfrentar a ello de una forma o de otra. Sí. Y además, en cada caso va a ser de una forma diferencial. A mí una vez me pidieron un informe de una persona a la cual le estaba haciendo coaching. Bueno, por una parte esa persona yo ya la había enviado a un psicólogo, porque había un problema claramente tampoco quiero definirlo, psicológico. Y por otra, me pidieron sobre él como profesional, porque de eso yo no dije nada. Y se me planteó una situación de dilema y tal. Bueno, en ese caso, creo que lo solucioné inmediatamente diciéndolo a él que me estaban pidiendo un informe, haciendo un informe, enseñándoselo a él. Y digo, ¿estás conforme con lo que dices? Y cuando me dijo que sí, pues entregué ese informe. El informe yo decía la verdad, ¿no? A ver, es decir, que no era un informe arreglado porque aquel fuera un cliente, sino yo decía lo que veía en él, ¿no? Como lo hubiera dicho
en caso de que hubiera hecho un proceso de potencial directivo, ¿no? También es una de las cosas que he hecho. Bueno, pues pero primero lo vio él y le pedí su autorización para hacerlo. Le dije, me están pidiendo esto, yo creo esto, te ves reflejado, crees que lo podemos entregar, tal, y lo entregué así. O sea que en cada caso no puedes establecer una norma, sino que la norma es estar atento y tener capacidad de ir solucionando cosas, y eso solamente se gana teniendo muchos casos. O sea, no se gana por muchos códigos que haya, por muchos... El código deontológico te sirve como guía y como tranquilizante también, porque te da una pauta, te da un marco que tú te puedes encajar ahí y creer que lo estás haciendo bien porque estás siguiendo el código en general. Y la ética, ¿no? Pero lo que te va a poder dar la capacidad de salir de cada uno de los problemas que te vayas a encontrar en el camino es el haberlo hecho. El haberlo hecho y reflexionar después en cada caso y sacar unas conclusiones que sean válidas para ti, porque tú también tienes unos límites, ¿no? Yo quería deciros una cosa que... ¿Qué puedo aportar yo a esta gente? Porque además, en general, todos os encontraréis más o menos con lo mismo, ¿no? Y era sobre... Para mí la cuestión del código deontológico tiene mucho de judicial y de legal. Y tiene mucho, no sé, lo veo como cada vez hay más códigos deontológicos y menos moral pública, ¿no? O sea, es una cosa que me llama la atención. Es una cosa que me incomoda mucho, porque antes le decía, casi que prefiero a los tratantes de ganado, que se daban la mano y pagaban en efectivo. Y estaba clarísimo. Pero claro, la vida es mucho más compleja y se ha ido complejizando y hay muchos abogados que tienen que vivir de poner querellas. Tuve una intervención hace poco y cuando estaba en el quirófano me dijeron, uy, el consentimiento informado. Y yo ya estaba, que me habían puesto la anestesia. Me tuve que firmar porque si no, no me operaban. Bueno, en fin, no sé si es deontológico eso. Entonces, de alguna forma, lo que yo quería aportar es que... Espérate, que ahora se me ha ido santo al cielo. La actitud, la actitud delante del proceso, la actitud delante de cómo encarar con la aplicación del interés ético y del interés profesional en definitiva. Ya no es ético, es ético técnico de conocimientos, pero y la observación es lo que dará capacidad para ir solucionando todos los problemas en que os vayáis encontrando. No hay una fórmula en ese tema, porque cada organización va a tener unas características. La capacidad de observar la organización y de alguna forma identificar los límites culturales de esa organización, aunque sea un caso único, porque cuando haces un coach a un profesional, estás alterando todo su entorno. Si modificas su actitud, todo el entorno va a notar esa modificación de actitud. Cuando haces la capacidad de hacer ese análisis, te da en cada una de las organizaciones, y teniendo en cuenta cómo eres tú también, unos límites de la situación, por decirlo. Entonces, yo planteé un intento de definición operativa, que decían antes todo proceso de transformación, y el coaching por naturaleza es un proceso de transformación, puede ejercerse forzando los límites de la situación hasta su grado de elasticidad máxima, pero no más. Si pretendéis forzar los límites más allá de los límites de elasticidad y rompéis el proceso, en general acabaréis saliendo de ser coaching de esa organización o de ese proceso y además no tendrá capacidad transformadora.
Es decir, la cosa funciona más como la horma de un zapatero para agrandar el tamaño del zapato y que quepa el pie, que como un proceso de cambio revolucionario. Para hacer un cambio revolucionario se requiere que llegue una nueva dirección, que llegue con unos presupuestos absolutamente nuevos y que empiece a despedir gente, una cosa mucho más traumática. Entonces, pues bueno, a lo mejor puedes hacer alguna cosa allí para intentar suavizar la situación, pero en general un proceso de transformación en cualquier organización tiene que tener en cuenta cuáles son los límites culturales. Y eso me parecía muy fundamental, los límites culturales de la situación. Y eso se adquiere a base de ejercer de coaching en las organizaciones y de entender cuáles son un buen diagnóstico de la situación. Y ya digo, se puede producir una transformación dentro del grado máximo de elasticidad de esos límites, pero no creyéndose que uno tiene la razón en una cosa y y aplicar la propia ideología en esa organización, porque no funciona. Normalmente sales de coach, y eso también me ha pasado. O sea, que de alguna forma, cuando tocas demasiadas cosas que ponen en peligro el statu quo, la organización te expulsa. O no se produce el cambio, es decir, se produce la resistencia generalizada por parte de los usuarios. Eso es lo único que yo quería, como fruto de mi experiencia, poder aportar, ¿no? O sea, ir con cuidado en eso, y eso se adquiere, y no solamente se adquiere a base de hacerlo, ¿no? y con voluntad de verlo, claro. O sea, la voluntad de comprobar cuáles son los límites, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Te iba a preguntar precisamente a ver si habías vivido algún dilema, pero ya nos has contado uno del que saliste así, airoso. Otro seguro que no, ya veremos si hay ocasión de comentarlos. Mila, ¿en algún caso existen transgresiones éticas de estas así, como de intención? Es decir, cuando un psicólogo coach, yo qué sé, se posiciona inadecuadamente según los principios éticos y tal, pero no llega a materializar un comportamiento. Pues me imagino, por pura pasa en lógica, ese si es caso? compleja la pregunta, Sí. por pura lógica. Con intención. Con intención, por pura lógica, me imagino que eso es posible, ya he dicho que no sé exactamente, ¿no? Pero por pura lógica eso debe ser posible. El tema es cómo nos enteraríamos de eso. Si no hay acción, Si no hay comportamiento. Si no hay comportamiento no nos vamos a enterar. Es decir, siempre debe haber un comportamiento que es el que está vulnerando la norma, ¿no? La norma o el concepto o el, digamos, más profundo, pues el valor o lo que sea, ¿no? En este caso, hablando de deontología, la norma. Si la norma no se ha vulnerado, la conducta es deontológicamente correcta. Otra cosa es que sea éticamente correcta. Es lo que estás diciendo. Por eso lo de la diferencia Claro. de ética y Sí, deontología. sí, claro. Claro, es jurídicamente correcto pensar en asesinar a alguien. Hombre, sí, si no lo asesinas, ¿no? Si lo asesinas ya la cosa está un poco más complicada, ¿no? Pues eso, es lo mismo. Porque, a ver, como yo alguna vez creo que te había escuchado de las obligaciones que teníamos un psicólogo en general, si veíamos alguna transgresión o alguna cosa, la responsabilidad de denunciarlo. Como psicólogo coach, igual, psicóloga lo mismo. Si aprecio una transgresión del código deontológico, mis responsabilidades y mis obligaciones son El similares. código deontológico os obliga a denunciar cualquier transgresión del código deontológico que conozcáis. ¿Es así? Claro. Sea el ejercicio de psicología coaching o cualquier otro. Como psicólogo, es decir, Ya como está. psicólogo colegiado, cualquier vulneración que conozcáis, de cualquier ámbito de la psicología, vuestra obligación es ponerlo en conocimiento de la institución. Está claro. Yo a Evaristo le preguntaría un poquito ya por terminar de cerrar, desde su experiencia, que la tiene muy dilatada, y su visión, el mayor reto que tendría hoy la psicología. ¿He dicho algo malo? que diga yo el mayor reto, ¿no? El mayor reto que tiene hoy la psicología coaching en términos de ética y deontología. Aunque no seas psicólogo, ¿qué te parece a ti? Que eres gran conocedor de la Bueno, ética en yo- los negocios. yo no sé si es el mayor. Yo cuando pensaba en esto, cuando lo estás diciendo, estoy pensándolo,
se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pues dinos y alguna. no soy capaz de decir tampoco cuál es el mayor reto. No sé, Mila a lo mejor de es ellos. más capaz de decir cuál es Yo el, luego le tengo que preguntar porque esto de ética y negocios me suena. el mayor reto. suena Esto luego lo muy habláis. complicado. Mira, Esto luego le yo, voy a preguntar. Claro, si nos hemos reunido para hablar de ética en el psicólogo coach, pues voy a hablar de ética en el psicólogo coach, si no hablaba de otros temas, ¿no? que me parecen. Pero yo creo, retos se me ocurren varios. Uno de ellos, yo creo que los presentes lo tienen superado, pero yo no quiero dejar de decirlo. No veo la gente que estáis presente aquí, ya sois gente madura, y por lo tanto seguro que con una experiencia profesional grande, con unos estudios de psicología, una colegiación, etcétera, ¿no? Pero yo noto que hay por ahí mucho tipo suelto o tipa suelta que no es un profesional serio. Y que no es un profesional serio en distintos aspectos. Uno de ellos es que le falta mucha fundamentación antropológica, psicológica y ética. Yo dirijo un posgrado, ha dicho que dirijo el posgrado de Coaching Executive de la Universidad Internacional de Cataluña, ¿no? Y cuando elaboré el programa, me fui a las distintas universidades, a las distintas escuelas, a ver qué programa tenían para preparar a un coach o a un psicólogo coach, ¿no? Porque muchos coach son psicólogos. Y me di cuenta que en aquellos programas, en todos había habilidades, herramientas, pero nadie tenía ni siquiera una jornadita, ¿no? dedicada a temas de psicología, o a temas de antropología, o a temas éticos. Me preocupé y entonces en ese posgrado de coaching que dirijo, pues hemos puesto unos módulos dedicados y por supuesto el de psicología pues lo da Francisco Solano Romero, que es un psicólogo, y el de ética pues traigo a un profesor de Roma que da la parte relativa a la ética y una parte de antropología, porque claro, si estamos trabajando con personas, el otro en el coaching es una persona, no es una silla, ni una mesa, ni un vaso para beber agua, es una persona. Y algunos señores que hay por ahí sueltos, sin ninguna base, ni antropológica, ni psicológica, ni ética, ni nada, se ponen a trabajar con personas. Y luego te encuentras lo que te encuentras, que viene un psicólogo y me dice, un coach, y me dice, oye, pues no sabes lo bien que me va a mí. ¿Cómo lo haces? Si están en el coaching, dice, yo hipnotizo a mis clientes sin que se den cuenta. Claro, uno dice, pero ¿qué base tiene este tipo? ¿Pero qué base ética, qué base antropológica, qué base psicológica tiene esta persona? Por tanto, un reto fundamental es que los psicólogos coach, igual que el coach que no es psicólogo, tiene que tener una buena base. Sin esa buena base, lo que se aprende son unas cuantas habilidades, unas cuantas técnicas, unas cuantas herramientas que aplicas mejor, que si tienes más gracia y eres más interrelacional, lo haces con más gracia, que si no tienes menos gracia, etc. Por tanto, eso es, en vuestro caso estoy seguro que no es así, pero que en muchos casos de los que se ve dedicado actualmente a esta materia, ocurre. Un segundo tema interesante es que a veces en el mundo empresarial, como tú decías antes, mira eso de ética y negocios, pues en el mundo empresarial muchas veces la ética es una cosmética. Y en el mundo del coaching, cuando hablamos de psicólogo coach o coach sin ser psicólogo, no se puede ser una persona dedicada a la cosmética. Por lo tanto, la ética se tiene que convertir en el ADN del coaching. Por eso decía muy bien Víctor antes, pues que había que detectar los problemas que nos vamos encontrando a lo largo del proceso. Porque no se trata simplemente de tener escrito en un papel unas normas, la cumplo o no la cumplo, la cumplo o no la cumplo. Eso es otro reto, pasar de la visión cosmética de la ética a pasar a una visión en la que se convierta en el ADN del psicólogo coach. Y eso es muy interesante que lo tengáis presente.
Después una cosa muy interesante también es que esa ética que queremos aplicar, esas normas, esa ética que queremos aplicar, tenemos que hacerlo a casos prácticos muy concretos, a problemas, a dilemas muy concretos. Entonces no nos podemos quedar también así en el aire. Bueno, la ética, el código deontológico, un conjunto de normas, etc. No, vamos a ir al caso concreto y lo analizamos. Es otro reto que tenemos también los que nos dedicamos a esta profesión, ¿no? Que muchas veces teorizamos sobre la ética, como yo he hecho al principio cuando nos hemos reunido. Yo he teorizado un poco sobre el Homo sapiens y el Homo ético, etc. Pero esto es que hay que aplicarlo a los casos prácticos concretos. Por último, yo diría también que a veces existe una confusión entre lo legal y lo ético, entre lo normativo y lo ético, como muy bien ha dicho Milá hace un momento, ¿no? Y no es lo mismo. Tú puedes estar cumpliendo al pie de la letra todas las normas de tu código deontológico, incluso como abogado ponerme la corbata negra y después saltarme a piola, pues mis principios éticos o los principios éticos que tengo que tener presente en el coaching. Por eso saber distinguir lo legal, porque no siempre lo legal es ético. Y esto es un salto, un reto que tenemos que hacer a partir de ahora. Porque, claro, por eso se produce esto que cuanto más códigos deontológicos hay, parece que la corrupción es mayor, es proporcional, directamente proporcional. Antes las empresas no tenían códigos deontológicos, ni se preocupaban del código ético, ni de nada, y resulta que todo iba bien. Y ahora resulta que pues eso nos puede pasar en nuestra profesión. Tenéis el código deontológico como psicólogos, si pertenecéis a una asociación de coaching, pues, de las dos más potentes, que son AECOP y ICF, ¿no? Pues tendréis también unos códigos deontológicos, unas normas éticas, etc. Pero luego resulta que hay muchas normas, pero eso sirve de poco, porque nos falta la sensibilidad ética. Pues ese es otro de los retos que tenemos, que a mí me gustaría conseguir en el futuro. Y nada, había pensado en algunos más y me los he escrito. Si alguno quiere, yo se los voy a mandar a Carmen, lo que he escrito, por si alguno lo quiere, que lo pueda compartir con vosotros, porque son preocupaciones que siempre he tenido en este campo, y Juan Carlos me conoce y sabe que estoy preocupado por estos temas éticos en la profesión, ¿no? Víctor, en esta línea, ¿tú añadirías algún reto más o verías alguna diferencia entre la psicología coaching y mucha otra psicología que no es coaching, que no? La psicología personal, en el sentido en que no hay el triángulo, da mayor grado de libertad. La psicoterapeuta o algo, coaching live, que no una psicología que tenga, o sea, que no el coaching, que tienes que tener en cuenta la cultura de la organización. Porque es que esto de la cultura de la organización, yo me he encontrado con fracasos personales. Por ejemplo, me pidieron que fuera a hacer un proceso de gestión del cambio de una organización sin ánimo de lucro. Y fui sin ánimo de lucro y sin ánimo de cobrar. O sea, fui y no cobré nada. Lo único que puse como condición en mi intento de contrato factual fue que realmente tuvieran ganas de tirar para adelante el proceso. Porque si era para simplemente un proceso cosmético, pues si encima sin cobrar, pues me parecía muy fuerte, ¿no? Bueno, pues empezamos y a los 6 meses me dijeron que habían aprendido mucho, pero que lo dejaban cobrar. A ver, ¿por qué? Porque forcé los límites de la cultura de la organización más allá de su grado de elasticidad. Ahí por eso lo he dicho, porque es que lo viví personalmente, ¿no? Además, inesperadamente. Es decir, se me salió de las manos sin preverlo claramente, porque de alguna forma toqué cierto tipo de límites que no podía tocar y no vi que no podía tocarlos. Ese punto es el que te da la práctica profesional, es decir, y la reflexión sobre la práctica, claro, y la atención a este tipo de factores que yo llamo límites, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿eh? Los límites de la organización, los límites culturales. Tú puedes tocar a lo mejor elementos de orden operativo,
pero no elementos de orden de poder, de algún cuadro medio, algún cuadro alto, porque no sabes exactamente cómo es. Y cuando tocas eso, se empieza a desmoronar todo porque se genera un proceso de resistencia en la misma organización, como un anticuerpo, ¿no? De repente eres un elemento extraño allí que genera anticuerpos, ¿no? Si generas muchos anticuerpos, se frustra el proceso. Entonces eso era lo único que yo podía aquí aportar, me parece, de mi experiencia, ¿no? Que una de las cosas que no se enseña es que sí que hay técnicas de modificación de conductas, de modificación de ampliación de visión, de cambio de creencias de los individuos. Muchas veces el proceso de coaching incide en tocar la creencia del individuo para que pueda verlo de otra forma, ¿no? Ahí también tienes límites personales, porque difícilmente le vas a hacer tocar una cosa en la que te lo crees, pero bueno, ese sería otro problema. Pero puedes tratar todo esto, pero si no tienes en cuenta los elementos de poder, los elementos políticos en definitiva, de la organización, tienes muchas posibilidades de no poderlo acabar el proceso. O de meter al coaching en un lío. Porque claro, otro caso que tuve, hasta que me di cuenta, ¿no? Ahí me di cuenta, pero podía no haberme dado cuenta, ¿no? De repente un director de producción, el director general de la empresa, me dice que, bueno, que tiene dificultades de relación con su gente y que a ver si puede hacer un proceso y tal. Empiezo a tratar con él hasta que un día se me enciende la luz, mira, y le digo al coachee, tú es que estás en un sistema de rivalidad con el director general. Estás en un proceso de rivalidad. Y por tanto, eso él también lo ha captado. O sea, él no sabe exactamente por qué, pero ha captado que tú estás en un proceso de rivalidad. Por tanto, entonces, bueno, me dijo que no. Y a los 6 meses se fue de director general de la competencia. Y entonces el que me había contratado me dijo, hombre, te contrato para hacer un coaching y se me va. Y bueno, yo le dije, bueno, pero en realidad estás más tranquilo porque tienes un rival. Y dice, sí. O sea que bueno, en cada caso, ¿no? Cada caso hay que detectar ese tipo de cosas porque muchas veces esos son los elementos que permiten la transformación organizacional. Si no, no se puede. Bueno, con esta anécdota, no digo que cerremos, pero damos paso un poquito a si alguien quiere hacer alguna intervención, los asistentes, porque seguro que enlazan y van a salir todavía más cosas en relación con lo de antes o algo que ellos también lo tengan en el tintero. Yo, entre lo que ha salido antes de los dilemas y los problemas, la ética y la cosmética, en fin, yo creo que ha sido la cosa como bastante jugosa y que lo legal no siempre es ético. Ya te llamaré yo, Mila, para que me aclares conceptos. Pues no sé, si queréis damos un poquito un turno de palabras. ¿Sí? Yo es una pregunta para Mila. No, en este sentido seguro que sí. A ver, como psicóloga, como coach, entiendo que estoy obligada, pero también protegida por el código deontológico pues, que impera pues, para los psicólogos, aquí pues, descrito en el Colegio de Psicólogos, ¿no? Yo me encuentro muchas ocasiones, sobre todo cuando hago formaciones para reciclarme, ¿no? En técnicas nuevas o así, no tanto cuando hago másters o hago posgrados, porque ahí está todo más regulado, pero me encuentro en charlas o así en que compañeros que comparten conmigo pues esa profesión de coach. Entonces yo por curiosidad les pregunto, ¿y dónde te has formado? ¿Cuánto le has dedicado? ¿Cómo trabajas? Todos trabajan mucho más que yo, pero te puedo asegurar que trabajan mucho más que yo, y son coaches de fin de semana. Entonces, mi pregunta es, yo estoy obligada y estoy protegida también por un código deontológico, porque pertenezco al Colegio de Psicólogos, porque me enfoco mi profesión hacia estar colegiada, hacia estar formada, tal.
Yo no dudo que esa gente lo pueda hacer bien, pero a mí, la verdad, que en un fin de semana es que no hubiera sido capaz ni de pronunciar el nombre coach. Entonces, a mí me costó 2 años. Bueno, no sé, quiero que me respondas a ello, ¿no? O sea, no quiero denunciar a nadie porque tampoco tengo, a ver, si yo veo que hay una mala práctica, lógicamente la denunciaré, ¿no? Pero es que esas personas, muchos de ellos no son ni psicólogos, ni vienen de la experiencia de la consultoría o de ciertas experiencias que puedan asumir esa función, pues ya no digo psicólogo porque es mucho más específico, pero sí de hacer un coaching, de trabajar con unos objetivos, de trabajar con unos clientes, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué pasa? Que acabas de abrir la caja de Pandora del Colegio de Psicólogos. Sí, yo he dicho antes que existe un artículo y de hecho me he bajado el código, pero no he bajado los estatutos, que también hay obligaciones y derechos de los colegiados que debe tenerse en cuenta. ¿Tienes obligación de tener los conocimientos adecuados para ejercer un determinado ámbito de la psicología? Sí. Y tú me dices, hay un colega que seguro que no los tiene, claro, pero esto me lo puedes demostrar de forma indubitada que estamos vulnerando esa norma, porque si no me lo puedes demostrar de forma indubitada, ¿qué podemos hacer? ¿De acuerdo? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Os pongo un ejemplo, con permiso de la Junta de Gobierno, espero, porque en realidad la acción no es de la Comisión Deontológica, sino de la Junta de Gobierno, ¿no? Aquí hubo una experiencia con unos sujetos, derivaba de un informe y de una denuncia, de un psicoterapeuta. Cuando llega la denuncia a la Comisión Deontológica, el psicoterapeuta en cuestión no estaba colegiado y, buscando un poco más, no era psicólogo. En realidad era peluquero. ¿Cómo lo hice? En realidad era peluquero. De estos hemos tenido varios, hemos tenido peluqueros, hemos tenido una abogada, hemos tenido un fisio, o sea, hemos tenido varios. ¿La comisión qué puede hacer? Nada. Código deontológico de los psicólogos, Junta de Gobierno. ¿De acuerdo? ¿Qué puede hacer Junta de Gobierno? De hecho, en uno de los casos, no recuerdo exactamente en cuál de los 3, se hizo una denuncia a la Fiscalía, porque sería intrusismo profesional. ¿Y sabéis qué dijo el fiscal? Que la psicoterapia no está regulada legalmente y que, por lo tanto, como no está regulada legalmente, no se está incumpliendo ninguna norma. No ponía psicólogo, ponía psicoterapeuta. Entonces, a mí me has hecho pensar en eso. No sé si vamos a tener que vetar este vídeo. ¿De acuerdo? Me has hecho pensar en eso porque me pregunto, suponiendo que pudiera existir esa denuncia formal, no sé a qué estamento respecto a los coaches, ¿qué dirían, ¿no? El juez en cuestión o el fiscal en cuestión? ¿Qué diría el organismo colegiado? Claro, es un campo tan novedoso, ¿no? Que es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque, claro, no existe una titulación oficial que diga psicoterapeuta. Existen reconocimientos, acreditaciones, otras cosas. Es exactamente la misma situación, ¿no? En este ámbito. O exactamente la misma situación que en forense. Es decir, se les dice, no puedes ejercer en el ámbito forense de esta data, ya, pero es que su título de psicólogo se lo permite. Jurídicamente. Deontológicamente, ¿no? Jurídicamente, sí. Así que podría hacer el colegio, me temo que poco. Pero vamos, pues como quejate. A lo mejor el otro ve que tiene que estudiar y hace algún curso, no sé. Simplemente es constatar una situación que yo creo que los que estamos aquí nos estamos encontrando permanentemente y muchas veces pues reconoces o puedes reconocer pues la persona, lo formada y tal, pero otras veces te dicen, me quedé sin trabajo, trabajaba de peluquero, fui un fin de semana y he abierto mi consulta como coach y aparte es que lo más grave te añaden, uy, y tengo muchos coaches con problemas psicológicos y dices, aquí ya lo hemos dorado, ¿no? Porque dices, bueno, una cosa es trabajar objetivos, que dices, bueno, mira,
daño a lo mejor no vas a hacer, ¿no? Pero cuando ya se atreven a veces, y lo comentan, ¿no? Porque se formaron como coach y ahí vieron pues cosas y les ha gustado el tema, porque es un tema que gusta, a mí me apasiona. Y dices, ostras, a mí me sorprende simplemente, ¿no? O sea, Lo peor del caso es que el usuario, fíjate que desprotegido está, porque antes ellos decían, es que el código deontológico tal, o no, que decías que no te gustaban, ¿no? Pero en realidad también es un garante para la sociedad, ¿no? Porque Sí. este sujeto que ha ido a esa consulta, despacho, o como le llaméis, ¿no? Y que igual hasta le ha vertido un problema psicológico y a lo mejor hasta es grave. Y este coach de fin de semana se ha atrevido a intervenir, ¿no? Es decir, el perjuicio para ese usuario es enorme. ¿Y ahora dónde plantea la queja? Porque si la plantea aquí, te digo, una junta concretamente, la que hay ahora, que ha hecho la acción incluso, el resultado jurídico no ha sido útil, ¿no? ¿Y a quién se queja este usuario? Porque si esto no existe, si no existe ningún organismo que le dé ese cobijo, ¿no? ¿A quién se queja? Tendría que ser, claro, algo que vulnerase una ley, que el usuario se metiera en esa querella. Es complicado. O sea, en realidad, en este caso, ¿no? O sea, que si hay psicólogos, en realidad les protege más, porque estáis sometidos al código deontológico. Con lo cual, las reglas básicas de la ética están violadas. gracias. Sí. Yo que soy socio fundador de AECOM, cuando la fundamos, pues, en el año 2000, así. Éramos 4 gatos que habíamos empezado a oír hablar, y que, en general, gente dedicada a la gestión del cambio, por decirlo así, en las organizaciones, y que vimos que representaba un paso más potente en la transformación de las organizaciones que la formación como tal, la formación en habilidades, sino que había ahí un paso más para intentar adaptar, digamos, un conjunto de creencias y tal organizativas. Y el otro día, pasando por la Una Nueva, vi un cartel que ponía Love Coaching. Digo, hombre, me he perdido muchas cosas. Entonces, la vulgarización que ha habido un éxito que de cara al colegio de psicólogos o de cara a los psicoterapeutas, los clínicos y todo eso, se entiende porque en las organizaciones que una persona vaya a un proceso de psicoterapéutico está muy mal visto. Tiene una especie de... porque son organizaciones competitivas y por tanto eso significa siempre una debilidad congénita, digamos, de la persona. Mientras que si se hace la falta de estigma ha dado mucho vuelo al coach, pero también al mismo tiempo, al crecer, ha sido atractivo para todo tipo de individuos. También hay médicos que no son médicos. Porque el colegio de médicos es más potente. O sea, aquí empezamos con el tema X. El colegio de médicos tiene mucha más potencia y permite, por ejemplo, que sus colegiados puedan trabajar después, cuando se jubilan, en la privada, sin ningún tipo de problema, porque lo han conseguido a base de lobby y de presión. Entonces es una cuestión también de potencia política, que también hay que tener en cuenta. También tienen muchos más años de Claro. No es una... Es por eso. Sí. No, que no es una crítica en el sentido estricto. Es de poder. De descripción de la realidad, ¿no? No es que me dijera, es que sois débil. El colegio de psicólogos es débil. He dicho que el colegio de... Te lo estoy diciendo yo, es decir, tenemos mucha menos historia, mucho menos peso. Pero está clarísimo, en los ingenieros también pasa. Sí, en general la psicología es una ciencia joven, es decir, la historia Sí. colegial de la psicología es corta, no tenemos tantos años. Pues por lo mismo, pero todo es así, es ilegal por eso, es ilegal. Ahí sí que intervino el fiscal, porque es ilegal, porque han conseguido que sea ilegal. Del mismo modo que, por ejemplo, pues cuando un psicólogo que está trabajando en una empresa se jubila, pues teóricamente no puede trabajar privadamente y ganar más de 9.000 euros, ¿no? 9.000 euros al año, porque si no entra en contradicción con las condiciones de jubilación, y en cambio un médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el colegio de médicos es mucho más potente, simplemente. Por eso insistía yo antes tanto en el tema de la buena preparación profesional, ¿no?
lo de psicólogo coach o coach se ha puesto tan de moda que todo el mundo lo saca para todo. Yo lo más extravagante que he visto es un chiringuito que ponía se hacen tatus y coaching. Eso es lo más exótico que he visto, ¿no? Claro, yo me quedé muy desmoralizado, ¿no? Porque dije, anda, qué profesión he cogido, lo mismo puedo ir haciéndole a la gente el tatu que poder hacer coaching, ¿no? Claro, eso es un poco curioso. Y después, esa moda de decir a coaching a todo. Hacemos coaching con caballos. Vamos a ver, ¿cómo es esto del coaching con caballos? Vamos a ver, si necesito una persona que tenga uso de razón y que tenga libertad y sepa utilizar su libertad y que tenga responsabilidad, etcétera, ¿cómo vamos a hacer coaching con caballos? Pues La Vanguardia le dedico 2 páginas enteras en tendencias al coaching con caballos. Es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos lo tenemos que ganar nosotros con nuestro prestigio profesional, diría yo también, ¿eh? O sea, si nosotros somos prestigiosos profesionales y lo hacemos bien y trabajamos bien en el día a día y hacemos las cosas como hay que hacerlas, con buena fundamentación, con buenas técnicas, con buenas habilidades, pero también con esa buena fundamentación, al ser buenos profesionales tenemos mucho ganado y la gente pues vendrá a nosotros en lugar de venir al primer chiribiri-cuatri que pasa por la calle, ¿no? Que pasa por la esquina, ¿no? Así que nosotros tenemos que hacer también ese esfuerzo por ganarnos el que no somos entrenadores de caballos y nos llamamos coaching. No le podemos hacer coaching al caballo porque no puede razonar, no. Por más que queramos, es monísimo, como decir las chicas, ¿no? Un caballo se va algo monísimo, ¿no? Pero no, esto no se puede hacer coaching con él, ¿eh? Y no caigamos en la trampa, porque yo sí veo muchos profesionales del mundo de la psicología y no de la psicología dedicados a este tipo de cosas y ellos mismos se llaman a sí mismos coach. O sea que ellos mismos se desprestigian a sí mismos intentando inventar profesiones curiosas porque están más de moda, porque se gana dinerito, porque no sé qué, tal, ¿no? O sea que no caigamos nosotros en eso tampoco, ¿no? Bueno, yo diría que el dilema en todos los casos es el cortoplacismo contra la larga y dura vida profesional. Claro. En la cual la aplicación de los elementos éticos y tal son los que finalmente, y si hay suerte, generar un proceso de prestigio profesional. Claro. Y el prestigio profesional da más grados de libertad al coach a la hora de afrontar los procesos, porque permite, de alguna forma, que se le consienta un poco más de acción real en las organizaciones y con las personas que no, si viene un señor allí que enciende cinco varillas de sándalo y hace algún tipo de maniobra zen, ¿no? Lo que pasa es que es duro y la vida últimamente se está volviendo muy acelerada y con mucha necesidad de llegar rápido, ¿no? Y eso es la perversión en general en el coaching y en cualquier cosa que suene a que hay negocio, ¿no? Claro, a mí como coach no me ha pasado todavía nunca, pero como psicóloga clínica, que también soy, recibo muchos pacientes derivados de procesos de coaching intrusivos que les han provocado auténticos brotes neuróticos o peor. Sí, sí. Y esto es una realidad que nos encontramos. Y es verdad, está totalmente desasistida, porque tú, ¿a dónde llamas? ¿Al maestro almero? Porque claro, ¿de dónde vienen? Si son, es que no son nada en ocasiones, no hay dónde ir. Y es verdad que estas personas vienen y dicen, oiga, es que me han dicho que usted sí que está titulada, pues sí, hace varios años, como poquitos, ¿no? Pero claro, y entonces sí que me interesó, pero antes me quedé atrapada en esto y a veces me han provocado, pues... Por eso todo el esfuerzo colegial de decir el que estés haciendo esta intervención con un psicólogo es un garante, pues está sometido a un código porque sabes seguro que esta persona está licenciada, porque da una serie de garantes para la sociedad y el prestigio que apuntaba él, ¿no? Es decir, claro, más prestigiado está el profesional, más prestigiada está la profesión, más garante es y más fácil es que el usuario vaya a buscar ese garante, ¿no? ¿Seguirán pasando ese tipo de cosas? Hombre, sí, sobre todo en la época de crisis, porque salen estos
Yo les decía un día a Juan Carlos y a Carmen, ¿no?, que al principio de oírse hablar por aquí de coaching, salí un día de casa y me encontré un espabiladillo, un chavalín, que estaba colgando carteles en los faroles, ¿no?, en plan, clases de repaso con coaching. Y dije, mira qué listillo. El chavalín tenía 15 años, un chavalín, pero el niño debió pensar, esto va a tener cosas. Pero estaba muy espabilado, sí, oye. sí, un listillo de la vida, ¿no? Un listillo. La seriedad. Bueno, y también es cierto que coach viene de entrenar. Y anteriormente. Conducir. Anteriormente de conductor. El que lleva el coche. Hay ahí una polisemia que también tampoco es muy no ayuda, ¿no? La polisemia. Y bueno, que el coach de verdad, y por lo tanto el psicólogo coach, tiene que ir con el tiempo ganando esa madurez que se gana con la experiencia de los años, ¿no? Yo en este posgrado que os decía antes que dirijo de Coaching Executive, pues no admito a nadie que tenga menos de 30 años para hacerlo. Y mira que me puedo forrar con los niños de 22 años cuando acaban el grado y se les puede conquistar para que te hagan todos los posgrados que quieras, porque están deseosos de hacer posgrados porque no encuentran trabajo y no sé cuánto. Oye, pues yo admito solamente a gente de 30 años y que tenga 5 años de experiencia profesional. El campo de los recursos humanos son otros campos. Bueno, es que hay que ser serio. No se puede uno poner en manos del primer chico que ha acabado este año. A lo mejor hay algunos fantásticos, no hay que hacer una regla general, pero del primer chico que ha acabado este año la carrera, y dice, venga, vamos a hacer un proceso de coaching. Perdón usted, ¿no? Vamos a ser serios, vamos a madurar también. Por eso he dicho que qué suerte de tener un grupo de compañeros delante, que son ya personas con madurez, etcétera, porque es muy distinto, ¿no? Si yo tuviera esto lleno de chavales de 20 años con la carrera recién acabada, ¿no? Cuando me devuelven esto es que me parece que no hay más palabras. Se está acabando. Ha sido una señal inequívoca. Bueno, pues yo simplemente ya no voy a hacer más conclusiones que sobre todo agradecer aquí a los 3 expertos. Veréis que tuve razón en que tienen perfiles distintos pero elevada competencia profesional, sobre todo porque nos han ayudado, yo creo, a esto que decía también Evaristo, ¿no?, a mejorar en la madurez. No sé, estamos trabajando por el prestigio profesional. Quizá a veces es más interesante eso, que no digo que no sea importante mirar el intrusismo, pero sobre todo ganar una excelencia nosotros. Esto es clave. Y luego si vemos que hay alguien también que se dice psicólogo, que hace esto y hay malas prácticas, como dice Mila, a denunciarlo. Pero bueno, competir con peluqueros o con love coaching, no es el caso. O sea, nosotros tendremos que ganarnos nuestro prestigio profesional. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que ha sido un grupo pequeñito, pero muy selecto, muy minoritario. Nos animamos porque ha estado muy bien. Y mira, únicamente vuelvo a recordar, por si acaso algunos no estabais al comienzo, que la siguiente trubada será el 16 de junio. Y animar, porque me parece que el tema da mucho de sí, para si hay gente que esté interesada en trabajar esto, con un mínimo de 3 personas que se junten y de ahí para adelante, puede crear un grupo de trabajo, es decir, proponerlo, nos lo mandan a la sección lo valora y yo creo que podía ser un grupo, interesante, de calado y de largo recorrido, y contando siempre con el apoyo de la comisión deontológica, que eso es un lujo, no siempre lo tiene uno. Como está aquí Juan Carlos, que no llegó a primera hora, que es el presidente de nuestra sección, pues igual quiere decir algunas palabritas antes de que nos vayamos. Y no os olvidéis de rellenar la encuesta, que debe estar ahí fuera. Mis palabras solamente, aparte de decir que he disfrutado muchísimo y que me sabe mal haberme perdido la primera parte, pero me ha compensado mucho la segunda, pues son sobre todo también de agradecimiento pues para los expertos invitados, singularmente también para Mila por la
que significa y el valor añadido que aporta pues la presencia institucional de la presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio en un tema como este, y en una sección profesional como la nuestra, que ya me decían esta tarde que hemos llegado a ser, ya somos 425 personas, por lo tanto, es un proyecto consolidado en crecimiento y por lo tanto con un gran reto, yo sí que lo tengo claro, ¿no? Creo que todos lo tenemos claro, con un gran reto pues de apuntar a la excelencia profesional, y eso pasa por la actitud y eso pasa por muchas de las cosas que se han dicho aquí esta tarde, por lo tanto liga perfectamente eso. Y bueno, gracias, como no, lo tengo que decir yo, a Carmen y a Teresa y a todas las personas que han participado del equipo de la Junta Directiva de la sección, y gracias a todos por haber hecho posible que este grupo selecto, yo diría, pues esté en este punto de crecimiento. Buenas tardes.